Buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Ya estamos en vivo hasta las 10 de la noche, en un día en el cual el presidente Macri ha salido en distintos medios del interior del país, medios gráficos, como suele hacer últimamente, ¿no? Dar entrevistas a distintos medios en todo el país y en los cuales hace una autoevaluación de su primer año de gestión. La verdad que es llamativa la autoevaluación que hace Macri, en lo que muchos consideran ha sido, dentro incluso del propio Cambiemos lo aceptan, el peor año. Es difícil que Macri tenga otro año peor de gestión, salvo que le vaya muy mal en los próximos 3 años. Pero obviamente esa no es la idea del gobierno. De hecho, todos esperan que el año que viene sea mejor en términos económicos que este. Tendría que serlo si el gobierno quiere tener alguna chance de efectivamente ganar las elecciones de medio término y consolidarse políticamente, planteando un rumbo hacia 2019 o incluso lo que ha dicho Macri últimamente, que tiene la idea de un proyecto que puede incluso reelegirse, es decir, no ser un proyecto de solo 4 años, sino de 8 años. Pero bueno, sorprendió Macri con estas declaraciones. En primer lugar, a un año de gestión dice que se autoevalúa con un 8. Y el argumento es cuánto vale haber evitado la quinta crisis terminal de los últimos 50 años. Lo que siempre dice que si no se salía del cepo, no se conseguía el financiamiento con los fondos buitres y demás, se iba a una crisis terminal. Pero una crisis que no ocurrió y eso le está dificultando mucho, si se quiere, la explicación de la herencia recibida y la actual realidad. Yo me pondría para esta etapa una buena nota, me pondría un 8. Ahora vamos a discutir un poquito esto. Porque, insisto, me parece que es una vara muy alta, una calificación muy alta, teniendo en cuenta que es cierto, el gobierno salió exitosamente del cepo, que era imprescindible salir porque la economía no iba para ningún lado si no se salía del cepo, arregló con los fondos buitre y consiguió el financiamiento que evita en la Argentina una mega crisis cambiaria, es decir, que el dólar se dispare a cualquier precio, o si seguías con el cepo que el paralelo estuviera en 20 o en 25 o en cualquier valor. Bueno, todo eso, es cierto, se evitó. Pero estamos sufriendo una recesión muy profunda, el gobierno no termina de encontrarle la salida a esa recesión con inflación, con una inflación muy alta. Y la segunda declaración de Macri es todavía un poquito más inquietante, porque habla justamente de la inflación. Y para Macri, la inflación ha sido el mayor éxito que hemos tenido. Hoy estamos en un promedio de 1,5% mensual. Lo que dice el presidente, textual, dice: yo dije a principio de año que en el segundo semestre bajaría drásticamente la inflación. Y ustedes me decían, por los periodistas, que era imposible, que era imparable. Y hoy estamos en un promedio de 1,5% mensual, que todavía está lejos del dígito al que tenemos que llegar. Pero es difícil pensar justamente que la inflación ha sido el mayor éxito de este gobierno. Por 2 motivos muy sencillos. En primer lugar, porque la salida del cepo y la devaluación, que fue una devaluación muy módica, al principio fue una devaluación que llevó el dólar de 10 pesos a 13,40, 13,50, hoy está en 16, pero esa devaluación en buena medida se trasladó a precios. Y hubo un error de diagnóstico del gobierno que planteaba que los precios no estaban fijados a un dólar de 10, sino que ya estaban al dólar de 15. Bueno, evidentemente no ocurrió, más lo que ocurrió con el descongelamiento de tarifas, el recorte de subsidios. Lo cierto es que este año la inflación anual va a ser del 40% y eso genera muchos problemas en la economía, entre otros que se haya comido la competitividad del dólar. Por eso el dólar a 15 o ahora el dólar a 16 para muchos sigue siendo un dólar barato. Por eso el boom de argentinos de clase media alta en Miami o en Chile, o el atesoramiento de dólares que sigue muy fuerte. Entonces es difícil pensar que este haya sido ni por asomo el mayor éxito del gobierno, el tema inflacionario. Pero no es solamente eso, la inflación muy fuerte del primer semestre hasta agosto, sino la actual realidad. Es decir, ¿alguien piensa que el problema de la inflación con una inflación de 1,5% mensual está solucionado? Y bueno, vamos a ver, porque 1,5% mensual de inflación con el dólar clavado desde marzo y con un contexto recesivo, y bueno, hay que ver qué pasa con la inflación
Si el dólar se empieza a mover un poquito, como ocurrió en los últimos días, que de hecho si toda la región está devaluando, sería lo lógico que Argentina también moviera el dólar, que no lo dejara fijo porque si no agravaría el atraso cambiario. Y sobre todo hay que ver dónde queda la inflación de esta economía, no solamente si se mueve un poquito el dólar, que tendría que ocurrir eso para no entrar en los errores típicos del pasado, los errores del kirchnerismo y los errores del menemismo, sino ver qué pasa con la inflación si la economía se pone un poquito en movimiento, si el año que viene, como se espera, los salarios le ganan a la inflación, que es la única fórmula para que crezca el consumo y para que esta economía crezca en el corto plazo. Bueno, ¿qué va a pasar con la inflación? ¿Se va a ubicar en 23% anual, 22, 25, 21? ¿Cuándo va a ser la inflación? Pero claramente es difícil calificar de eso un éxito, teniendo en cuenta si Argentina tiene una inflación del 20% o arriba del 20%, y bueno, de por sí tiene que estar devaluando ya todos los años, porque toda la región tiene inflaciones que son un cuarto de eso, 5%, 6%, 4%. Entonces ya es un problema. Es cierto que el gobierno ha visto eso como un problema y lo encara. Y eso es algo muy destacable de este gobierno, que reconoce el problema y lo trata de encarar. Pero que ha sido el mayor éxito que ha tenido, la verdad que es muy polémico, lo que plantea el presidente Macri. E insisto con esto, Kicillof también desaceleró la inflación a fines del 2015 con el dólar clavado. Pero todos sabían que esa situación era un tanto insostenible, que se venía una devaluación y que después venía más inflación. No quiero decir con esto que por delante podamos tener inflaciones como hubo este año del 40%, ni por asomo. Argentina va, por lo menos el año que viene, a un régimen de inflación más bajo. Pero lo mismo son niveles de inflación muy elevados y era sabido que Argentina no podía seguir teniendo la inflación que tuvo en el primer semestre del año. La otra declaración que llamó la atención del presidente es el tema de ganancias. Dijo el presidente que gobierna especialmente para el 32% que está en la pobreza y la discusión sobre ganancias es para el 3% de la población que más gana. La verdad que este discurso de Macri es muy similar al discurso que el año pasado tenía el kirchnerismo. O el que tenía Axel Kicillof, ayer lo reconoció acá Luciano Laspina. Y es cierto que ganancias va a una porción reducida de la población y hay una discusión de política de qué hacer si se aligera el impuesto a las ganancias para el 8% de los trabajadores en blanco, que son, es cierto, el 3% o el 4 o el 5% del total de trabajadores en la Argentina, o si esos recursos se usan para poner plata por debajo de la pirámide. Está muy bien que el presidente lo plantee en estos términos. Lo mismo hacía Kicillof el año pasado. El problema es que se invierten los roles, porque el año pasado Macri llevó como una bandera, al igual que Sergio Massa, como una bandera de su campaña electoral, que el tema de ganancias era un problema de toda la sociedad y que había que resolverlo. Y dicho sea de paso, hoy Kicillof le dice al gobierno que es una vergüenza que no cumple con el tema de ganancias y que es un problema de toda la sociedad. Fíjense cómo se invierten los roles. Cómo el kirchnerismo en la oposición tiene el discurso que el año pasado tenía Macri y cómo Macri en el gobierno tiene un discurso, si se quiere, mucho más cauto, hasta muy similar al que tenía el ministro de Economía del kirchnerismo el año pasado. Vamos a discutir un poquito ahora justamente esto, ¿no? ¿Qué significa el primer año de gestión de Macri? Y dos temas más. Macri está ahora ya, hace media hora, con gran parte de su gabinete, más María Eugenia Vidal, más el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, en Chapadmalal, el complejo turístico presidencial, ahí en Mar del Plata. Están todos en este retiro espiritual que se va a realizar durante 2 días, vuelven el sábado. Bueno, se está discutiendo si hay o no hay cambios de gabinete. Macri descartó hoy que pueda haber cambios de gabinete. Estoy contento en líneas generales con el crecimiento que ha tenido el equipo, con el aprendizaje de los ministros
y no he planteado ningún cambio trascendente. Es decir, Macri reafirmando todo su equipo ministerial y pegándole a Emilio Monzó, al presidente de la Cámara de Diputados, que había dicho que eran necesarios cambios en el equipo de gobierno, que faltaba un poquito de roce de la realidad en algunos hombres que marcan línea en el gobierno, como Durán Barba. Había dicho Monzó que desconoce totalmente la realidad de la Argentina, el ecuatoriano y gurú del macrismo Jaime Durán Barba, pero también había expresado que era necesario incorporar a hombres del peronismo para darle un poco más de roce al gabinete. ¿Qué dijo Macri? Es una opinión de él que yo no comparto. Y agregó, Monzó vive en un microclima, en el microclima de la Cámara de Diputados, que es distinto al clima del gobierno y distinto al clima de la gente. Es muy duro contra el tercer hombre en la línea de sucesión. Viene Gabriela Michetti, la vicepresidenta, viene el presidente del Senado, Federico Pinedo, y viene el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, que además fue ratificado en ese cargo. Por todo el año que viene va a seguir siendo el hombre de Cambiemos, presidente de la Cámara de Diputados, y que ahora está con Macri ahí en Chepamalal. Vamos a ver qué se está discutiendo. Pero mirá, hablando un poco de los microclimas que hay en el Congreso, lo que pasó con el blanqueo. Salió un decreto presidencial en el día de ayer que autoriza incorporar al blanqueo a familiares de funcionarios. Y hoy hubo un estallido de la interna de Cambiemos. Salió el presidente del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, el radical Mario Negri, a decir que el decreto es inconstitucional. Críticas muy fuertes de la oposición, de Sergio Massa y de los distintos bloques opositores que dicen que van a llevar eso a la justicia porque la ley de blanqueo expresamente decía que solo podían entrar los hijos de funcionarios y exfuncionarios y estaban excluidos todo el resto de la parentela en primer grado, segundo grado de consanguinidad. Y atención, ¿qué va a decir Elisa Carrió? Hay quienes dicen que Elisa Carrió está preparando sus argumentos para salir patada voladora contra el decreto que ayer firmó Mauricio Macri. Respecto al tema de los familiares, en el caso del blanqueo, de ninguna manera se puede dejar que solo los funcionarios, la larga lista de funcionarios de los tres poderes que figura, sean los únicos exceptuados de blanquear. Menos en tiempos en que el pueblo sospecha fundadamente de que muchos funcionarios o exfuncionarios, es obvio lo que estoy diciendo, han usado a sus familias, a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, a sus cónyuges, han usado a personas de su familia para esconder actividades de blanqueo. Cuando me dijeron que estaban incluidos los funcionarios, yo dije no. Los funcionarios no pueden estar incluidos, eso es un pacto de impunidad. Ahora, este era un imposible fáctico, pensar que la coalición cívica o yo pudiéramos votar una ley que incluyera el blanqueo de funcionarios públicos, solo puede estar en la mente de un delirante. Bueno, no solamente habló Elisa Carrió en contra de esto en su momento cuando se discutió la ley. Hubo varias declaraciones de dirigentes de Cambiemos, incluso salió creo que el jefe de gabinete, Marcos Peña, a aclarar expresamente, en conferencia de prensa, ¿te acordás? A aclarar expresamente que no iban a ser incluidos parientes de funcionarios y demás porque había sido excluido en el debate parlamentario. Bueno, eso ahora es autorizado por un decreto de Macri. Un rato vamos a hablar con Alfredo Poprinkin, que es presidente de el grupo de contadores forenses, la ONG Contadores Forenses, ha sido perito de la Corte Suprema de Justicia, alguien que hace rato que viene investigando casos de corrupción del menemismo, del kirchnerismo, y me imagino que va a seguir investigando ahora en el caso del actual gobierno. Yo después quiero tener una opinión respecto a esto, ¿no? Del blanqueo. Yo creo que sería bárbaro que se metieran familiares al blanqueo, familiares de funcionarios y de exfuncionarios. Es decir, quisiera que eso ocurriera
porque sería una forma de saber de dónde vienen los fondos. Es decir, y abrir por cada expediente una investigación en la unidad de información financiera y que los jueces federales le pidan esa información a la unidad de información financiera. ¿Qué significa esto? Imagínense que ingrese, qué sé yo, Florencia Kirchner al blanqueo. Ingresa al blanqueo. Bueno, si tenía una actividad lícita, pero una cuestión de evasión, es una cosa. Eso es lo que permite la ley, blanquear la evasión fiscal. Ahora, obviamente lo primero que ocurriría es una investigación de la unidad de información financiera viendo cuál es la actividad de Florencia Kirchner. Digo, por decir a cualquiera pariente o familiar de un ex funcionario reciente. Si no puede demostrar de dónde vienen los fondos, si tiene un lavadero de autos, si tiene, qué sé yo, una empresa textil, si no tiene ningún tipo de actividad, bueno, hay distintas hipótesis. En el caso de los familiares de funcionarios, la hipótesis es corrupción del Estado. En el caso de otros empresarios que no puedan demostrar de dónde vienen los fondos, las hipótesis son otras. Pueden ser narcotráfico, pueden ser otro tipo de actividades ilícitas. Igualmente, usted, Pobregni, está muy en contra de lo que ha sido este decreto que sacó ayer el presidente Macri. Sí, en principio estamos en desacuerdo con el blanqueo primero, sí. Pero bueno, ya está el blanqueo. Blanqueo por evasión. El blanqueo en general como concepto para aquellos contribuyentes cumplidores, un blanqueo de pronto es un hazme reír, es matarse de risa respecto de aquellos que están cumpliendo, haciendo un esfuerzo para cumplir. Pero bueno, el blanqueo está bárbaro, el pretexto fue, esos fondos se recaudaban con la finalidad de beneficiar a los jubilados, ¿no es cierto? Ese fue el argumento. No se está hablando ni se piensa tanto en los jubilados, pero bueno, pensemos que fue así. Yo creo que ahora quedó claro con esta modificación de la ley que los objetivos fueron otros. O sea, se blanqueó o se puso en marcha una ley con la finalidad de cubrir una cantidad de situaciones disímiles. Yo creo que si esta modificación sigue adelante, si a su vez no se modifica o no se vuelve para atrás, me parece que se está, borrando con el codo lo que se escribió con la mano. Este tema se discutió sobre la mesa en el Congreso, entre los legisladores, con el Poder Ejecutivo, y ya pasó el tamiz correspondiente y se discutió el tema a fondo como para decir, bueno, excluyamos por lo menos lo más obvio. Yo creo que si algunos de estos funcionarios que vos ponés como ejemplo, o familiares de ellos, se incorporan al blanqueo, va a ser con la condición de que de ninguna manera sean investigados para atrás. De ninguna manera, porque si no nadie se presenta a un blanqueo. Esto ya pasó en blanqueos anteriores. Está bien, pasó con el tema tributario. Ahora vamos a discutir bien el tema. Yo creo que hay dos cosas distintas, igualmente reprochables. Acá estamos hablando de empresarios o familiares, el caso de Franco Macri, familiares de la actual administración en los cuales se sospecha que puede haber casos de evasión que ahora se blanquean. Sí. Distintos son los casos de corrupción. Pero igualmente, si la ley lo excluía, lo excluía. Si la ley lo excluía, lo excluía. Distintos son los casos de corrupción. ¿Se entiende? Este es un blanqueo hecho para la evasión. Es el tercer blanqueo que hace Argentina desde el año 2008. El kirchnerismo hizo 2 blanqueos, 2008, 2013 y lo dejó abierto hasta el 2015. Este es el tercer blanqueo. La verdad que desde el punto de vista económico es un éxito total. Ya van ingresados 21.000 millones de dólares. Se espera que ingresen tal vez 3 veces más. Es un éxito para lo que es la historia argentina desde el punto de vista del blanqueo. Y también es racional desde el punto de vista económico. Brasil está haciendo un blanqueo similar. Lo hizo hace un año Chile, porque se están endureciendo las normas a nivel internacional. Todos los países que tienen fondos de sus connacionales en el exterior, en negro, buscan que ese dinero sea blanqueado. Pero ahora vamos a discutir un poquito el tema de los familiares. Bueno, volvemos a la evaluación de Macri. Macri se autoevalúa con un 8 y dice que ha sido un éxito en la baja de la inflación. Está acá el diputado Oscar Romero, presidente del bloque justicialista. Ahora nos va a contar un poquito qué queda del impuesto a las ganancias también.
Está con nosotros Daniel Arroyo, que es director del Banco de Provincia y dirigente del Frente Renovador. El diputado Luis Pastori, diputado de la Unión Cívica Radical, del bloque Cambiemos, que también estuvo trabajando en el impuesto a las ganancias, y el dirigente del justicialismo, Guido Lorenzino. Bueno, obviamente le voy a preguntar a Pastori, que es el oficialista, ¿no? Pero ¿no estuvo demasiado exagerado Macri diciendo 8 en el primer año de gestión y ha sido un éxito con el tema inflacionario? Bueno, yo no me voy a rogar calidad de profesor para poner una nota. Me parece que esto son expresiones que hace el presidente. Nosotros evaluamos como muy positiva la gestión de este año. No solamente por lo que ha expresado, sino que también tenemos que ver que todo, usted mencionó recién, Maxi, bueno, el tema de los fondos holdout, primeramente el cepo, pero también tenemos que hablar de lo que fue la cuestión tarifaria, la tarifa de los servicios públicos, sí, que ha incidido gravemente en la inflación, no solamente la devaluación. Si sumamos todos los factores, evidentemente que tener hoy una inflación promedio del 1.5, pero con tendencia a la baja, y que se ha expresado que el equipo económico tiene como meta llegar a una banda del 5, 6, 7% en 2019, y estamos en esa dirección, creo que se puede calificar realmente como un éxito de esta política y que, bueno, todos estamos contestes en que esa es la dirección. También se podría haber hecho de forma abrupta. Cavallo lo terminó de un día para el otro a la inflación. Mire cómo terminamos. Así que sostenemos que esta medida gradualista del equipo económico es la correcta. Romero. La verdad que la autoestima del presidente es muy llamativa. Está coincidiendo con Máximo Kirchner, Romero, Pues Máximo Kirchner salió también a decir que tenía no lo escuché hace mucho que no mucha soberbia el presidente. Pero bueno, la autoestima se ve que es importante y ahí ratifica que el que está en el microclima no es el presidente de la Cámara de Diputados, sino el mismo presidente. Cuando uno ve que un país como el nuestro está terminando con una inflación interanual del 40%, cuando vemos los niveles de desocupación que tenemos en el sector público, en el sector privado, la caída de la actividad industrial, la caída del consumo y las proyecciones que tenemos para lo que es el año próximo, la verdad que autocalificarse con ese número me parece ya ni siquiera una autoestima, sino un despropósito. Muy fuerte hoy Antonio Caló. La frase de Caló fue, hoy hay 19.000 puestos de trabajo perdidos en la industria, hay un impacto muy fuerte en el sector metalmecánico. Claro, no, como ¿La tenés ahí la frase de Caló? La industria es uno de los sectores más golpeados de la economía hoy por hoy. Digamos, se conocieron ayer los últimos datos, 8%. Está pegando fuerte Brasil también ahí en ese caso, ¿no? Todo el tema automotriz. Sí, Arroyo. No, está claro. Me parece que ha sido muy piadoso el presidente al autoevaluarse. Durante estos meses aumentó la pobreza, aumentó la desocupación y aumentó la deuda. Todo eso no son buenas señales. Si hay más pobreza y el Estado gasta lo mismo, está haciendo una transferencia al revés. Le está sacando a los que menos tienen y está transfiriendo a los que más tienen. Objetivamente no ha sido un buen año. No hay nada que pueda calificarse como una buena gestión hasta acá. Es evidente que tomó un enfermo complicado, que tomó una situación complicada, pero eligió salir para el peor lado. O sea, si pobreza cero queda para acá, el gobierno encaró para otro lado y objetivamente por este camino las cosas van a empeorar. Bueno, Maxi, más allá de la nota y las evaluaciones que haga el mismo presidente, me parece que el gobierno tiene dos pilares sobre los cuales funda su gestión. En primer lugar, que gobierna para 20 millones de argentinos. Claramente las políticas públicas del 10 de diciembre del año pasado a la fecha están dirigidas a mejorarle la vida, transferirle recursos a la mitad de la población. La otra mitad de la población no tiene ninguna expectativa y si antes estaba más o menos, no estaba bien, seguramente esté peor. Y el segundo tema es que es absolutamente voluntarista. La gestión de Macri, que uno ve, es voluntarismo. Vamos a estar bien porque nosotros somos buenos, vamos a estar bien porque el mundo nos quiere, vamos a estar bien porque somos gente con capacidades. Y la verdad que el voluntarismo no es un valor en la política. La política se pide por políticas públicas, como dice Daniel Arroyo, por resultados. Los resultados de las políticas públicas en el último año son mucho peores que lo que uno hubiera imaginado a un gobierno que claramente tiene una matriz para solamente gobernar a 20 millones de argentinos. A ver, se está discutiendo el impuesto a las ganancias. Hubo definiciones muy importantes de distintos cambios que están haciendo el impuesto a las ganancias. Mirá la pulseada que sigue entre Massa y el gobierno.
no lo tenían preparado. No importa, te digo exactamente cuáles son, esto tiene que ser un speech largo de mi parte, cuáles son los cambios que se van a hacer al impuesto a las ganancias. El gobierno aceptó hoy en dictamen de comisión, con dictamen de comisión del oficialismo, introducir una serie de cambios al proyecto que había enviado Alfonso Prat-Gay. El cambio más importante tiene que ver con la imposición de un impuesto al juego, que estiman puede recaudar 6.000, 7.000 millones de pesos, y que tendría que ver con un impuesto a las máquinas tragamonedas, un impuesto fijo a las máquinas tragamonedas y un impuesto interno por apuesta de cada jugador. Ahí, obviamente, el gobierno está disparándole a varios jugadores importantes, de Cristóbal López, Angelici, Mautone, empresarios reyes del juego, grupos muy importantes del juego en la Argentina. Es cierto que esta había sido una propuesta que originalmente tenían distintos sectores, desde Margarita Stolbizer, Elisa Carrió y el propio Sergio Massa, pero bueno, el gobierno está dispuesto a avanzar con este tema. Y después con el impuesto a las ganancias en sí, el gobierno acepta duplicar el tope del monotributo, acepta reinstalar las deducciones por cónyuge que hasta ahora no estaban, les había sacado el gobierno en su proyecto de Prat-Gay, y acepta las deducciones, esto es muy importante, que estaba en el proyecto de Sergio Massa, las deducciones por alquiler, es decir, hasta 4.000 pesos de alquiler que se pueda efectivamente deducir del impuesto a las ganancias. Esto es lo que se está discutiendo en este momento. Sí, de hecho va a haber en discusión la semana que viene 3 dictámenes que fueron los que salieron. El de mayoría es el de Cambiemos, pero hay 3 dictámenes que van a ingresar al recinto y bueno, se va a terminar de pulir justamente cuáles van a ser los cambios detallados en el impuesto a las ganancias allí la semana que viene cuando se discutan diputados. Pero los lineamientos o los cambios centrales fueron los que recibimos mencionados. Bueno, Pastori estuvo en el dictamen de mayoría del oficialismo, no sé si salió dictamen de mayoría, sí, fue dictamen de mayoría, que es el de Cambiemos, donde bueno, todos los... Es decir, van todos a suerte y verdad el martes próximo a diputados, porque el oficialismo tiene su dictamen, Sergio Massa con el bloque del Frente Renovador tiene su proyecto de ganancias y el bloque justicialista de Romero, Diego Bocio, también tiene su propio dictamen. No, aclaremos. A ver, en primer lugar son 4 los dictámenes que 4 dictámenes. Sí, 4 hay que sumar el de la izquierda. Tenés uno del oficialismo, uno del Frente para la Victoria, uno que hemos acordado con el Frente Renovador, el socialismo y el bloque que yo presido, que es el bloque justicialista, con lo cual, y el Frente para la Victoria, con lo cual son 4 los dictámenes. En lo que tiene que ver fundamentalmente con las diferencias que hemos mantenido con el oficialismo, nosotros planteamos cuestiones que son centrales en lo que tiene que ser la modificación de impuesto a la ganancia. El primer tema central es el aguinaldo. Nosotros queremos que por ley el aguinaldo completo no ingrese a ganancias. Que quede siempre excluido de ganancias. Exento. El aguinaldo es una conquista de los trabajadores que lleva una historia muy importante y creemos que debe estar, no estamos convencidos que debe estar fuera del alcance. El otro tema que nosotros planteamos también es no solo los cónyuges tienen que ser deducible, también el hijo que lo habían retirado hasta los 24 años. Claro, hoy es hasta 24 años y el proyecto del gobierno lo ponía solo hasta 18 que años. Lamentablemente no tienen laburo, se quedan en la casa, están estudiando y con este proyecto no lo puedes deducir. Las horas extras, nosotros la estamos planteando. Hoy la actividad industrial, vos la conocés muy bien, yo soy del sector metal mecánico, estamos en una situación totalmente diferente a años atrás. Antes teníamos horas extras, hoy estamos con suspensiones. Pero en la época que había producción, las horas extras era un problema, porque los compañeros tenían que ir a trabajar sábado y domingo y el Estado se la llevaba, el impuesto se lo llevaba. El tema de los alquileres es un tema que nosotros hemos planteado fuertemente. El tema de la discapacidad también, para nosotros aquellos matrimonios que tienen un hijo con discapacidad. A ver, Romero, más allá de las cosas que plantea el bloque justicialista, planteó lo suyo lo que quiero el Frente Renovador. Es que nosotros hemos acordado el bloque del Frente Renovador, el bloque justicialista, el bloque del socialismo que preside Alicia Siciliani y seguramente de acá al 6
que va a ser el día que tratemos el proyecto. Todas estas cosas. Vamos a sumar aún más distintos bloques y distintos diputados que no integran la comisión donde se ha tratado el impuesto a las ganancias, que seguramente se van a sumar. Bueno, a ver, Pastori, el gobierno lo que plantea es básicamente deducir alquileres, bueno, algunas otras cosas, pero no es y el impuesto al juego. No es el corazón de la reforma. Es importante los alquileres, viáticos. El corazón de la reforma, lo que lo va a tornar nuevamente progresivo al impuesto y que lo ha perdido, está totalmente distorsionado. Ganancias es el mejor impuesto del sistema tributario argentino, por lejos, pero absolutamente distorsionado por la falta de actualización de los valores. Lo que lo torna importante y el corazón de la reforma es la escala del artículo 90, de la cual no se habla, pasa casi desapercibido en la discusión. Un ejemplo, porque también lo hemos explicado varias veces, cuando pasa el mínimo de ganancias, las distintas escalas y las alícuotas. Pero un ejemplo, Maxi, hoy lo estamos viendo con un caso práctico. Sueldo bruto 52.000 pesos, ¿eh? Bolsillo, recibo en mano. Neto 43.000 pesos con las deducciones de ley. Ganancias 5.600 pesos. Me preguntan, ¿cuánto voy a cobrar con este mismo recibo si se aplicara el proyecto del gobierno? Hicimos todos los cálculos y va de ganancias. De 5.600 pasa a 1.600 pesos, 4.000 pesos menos. Si a eso le agrega que puede deducir alquileres o si tiene viáticos, puede terminar no pagando nada. Con lo cual ahí está el impacto fenomenal que tiene este impuesto, nosotros ahí vemos la reforma. A ver, vamos a hablar un poquito de... Sin entrar en parte técnica, lo que nosotros vemos del proyecto del oficialismo, aparte de considerarlo muy mezquino, consideramos que tiende a que se pague menos, pero que ingresen mayor cantidad de trabajadores. Es decir, que paguen menos lo que ya están pagando, pero que puedan ingresar muchos más. Estamos ingresando hay algo que me parece interesante. Casi 800.000 compañeros más. ¿Qué es lo que pasó este año? O sea, este año en realidad, con la reforma que se hizo, pagó más gente. Está claro que lo va flexibilizando y va mejorando el gobierno su idea original, pero una mala cosa es que termine pagando más gente ganancias de la que estaba pagando antes. Que lo aclaremos también, lo mejora en comisión. El proyecto cuando sale del Ejecutivo, y esto es producto también, hay que recordarlo, nosotros el lunes de la semana pasada, distintos presidentes de bloque, pedimos una sesión especial para el jueves de la semana que pasó, porque no estaba en la agenda para este año tratar ganancias. No había una fecha establecida. Si no hubiéramos presentado... Primero Massa, después el resto de la oposición. Nosotros, primero Alicia Siciliani, 5 presidentes de bloque, firmamos, no solamente Sergio Massa, ese pedido de sesión especial para llevar al resultado. Pero le erramos el rumbo de la discusión si lo ceñimos a decir a ver si van a pagar más o van a pagar menos. Mire, el éxito es que ojalá paguen muchos más, pero porque hayan superado un mínimo no imponible que hoy va a ser el más alto. Lo que me parece la novedad de hoy es que el gobierno acepta, porque de hecho también lo había planteado más el bloque justicialista, que se grave el juego. ¿Quiénes son hoy los reyes del juego? Y fíjate que acá está el secretario general, el secretario gremial del Sindicato de Trabajadores del Juego de Azar, Aleara, Ariel Facione, que hoy hicieron una manifestación en la 9 de julio en contra de estos impuestos que quiere imponer ahora el gobierno en acuerdo con la oposición. Bueno, te digo, identificamos 4 grandes grupos que participan del gran negocio del juego en la Argentina. El primero se llama Casino Club, conocido porque está Cristóbal López, si bien se está retirando, eso dicen, del negocio, y tiene como principales activos el Hipódromo de Palermo, el Casino Flotante, el de Puerto Madero, el Rosario City, el Trilenium de Casino Tigre, ahí en sociedad, después vamos a ver. Digo, para tener una idea, entre el Hipódromo de Palermo y el Casino Flotante se hacen 600 millones de pesos de apuestas por día. Por día. Es el gran negocio. O fíjate, en el Hipódromo de Palermo, en algún momento corrían caballos y la gente iba masivamente a apostar. Pero hoy el tema son las tragamonedas. El 99% de los ingresos de las apuestas en el Hipódromo de Palermo tiene que ver con las tragamonedas. Cristóbal tiene más de 10.000 tragamonedas. Sí, 10.000 máquinas tragamonedas. Repartidos entre todos estos. A ver, ¿qué más? El segundo grupo es el grupo Volt, conocido porque tiene entre otros activos el Casino de Tigre, allí en sociedad con Cristóbal López. Tiene el Casino Central de Mar del Plata, en Tandil, el Casino de Pinamar y también... 6.000 tragamonedas el grupo Gold. Después sigue el grupo Mantone Angelici, y, digamos, con participación del
Mautone en sociedad justamente con el presidente de Boca, y también son muy fuertes, sobre todo en los bingos. Tienen bingos en toda la costa y atlántica. 3.000 tragamonedas. Y después está el Y española por último, Codere. Codere, que actualmente, digamos, además de la española, pasó a ser dominado por un grupo... Un fondo de inversión norteamericano. Que también tienen bingos en la provincia de Buenos Aires. Un dato muy importante para saber cómo funciona y cómo es el negocio, la magnitud del negocio de las tragamonedas aquí en la Argentina. Bueno, lo que facturan por día cuadruplica lo que, por ejemplo, factura una tragamoneda en Italia. En realidad duplica 2 veces y medio. 206 euros contra 72 euros. 200 euros en la Argentina, 72 euros en Italia. Triplica prácticamente. México 36, España 49. ¿Y por qué es esto? Y esto es por, en la Argentina se juega mucho más que en estos países, y además deja mucha más ganancia que en otros países, justamente al grupo empresario. Ahora va a hablar Ariel Facione, que está en contra de esto del impuesto. A mí lo que me parece sorprendente, y no me parece una mala noticia, que haya un acuerdo político para gravar al juego. No me parece, pues siempre se ha dicho que, y no es desacertado, que el negocio del juego ha financiado la política en distintas provincias, en distintos lugares. Entonces no me parece mal que ahora los principales bloques opositores y el propio gobierno acepten ponerle un impuesto adicional al juego. Porque no es que vaya a perder competitividad la economía porque grabes el juego. Si empezás a grabar otros sectores, sí, tenemos un problema grave, que tenemos impuestos muy elevados y hay que bajar los impuestos, no hay que seguir subiendo. Pero bueno, esto no es lo que piensa el secretario gremial de los juegos de azar, Ariel Facione. ¿Por qué, Ariel? No, básicamente por la preocupación que esto representa para todos los compañeros. Hoy lo hablábamos con los 4.000 compañeros de los 46 bingos de la provincia de Buenos Aires, donde hasta anoche a las 12 de la noche estábamos marchando hacia la provincia de Buenos Aires a llevarle un petitorio a la gobernadora, porque también en la provincia de Buenos Aires se está hablando de una suba en ingresos brutos, la creación de un costo en la entrada, y están cambiando las reglas del juego. Si a eso se le suma esto y lo inminente del tratamiento hoy en comisión, hizo que la movilización pensada para la Ciudad de La Plata, los compañeros nos pidan, los cuerpos delegados nos pidan, vayamos hoy al Congreso a hacernos escuchar, para que entiendan. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos del otro lado es un gran desconocimiento en el tema. Hemos hablado con diputados, hemos hablado con senadores, con diferentes bloques, y la verdad que cuando uno entra preocupado y manifiesta que rápidamente los operadores, ¿qué hicieron? Nos mandaron un montón de cartas documentos diciéndonos, miren, les aviso, sindicato, que si esto camina, si esto prospera, iré al Ministerio de Trabajo a buscar algún procedimiento de crisis porque yo no voy a poder sostener el empleo. La rentabilidad siempre en esta industria y en cualquier otra se corta por lo más fino y es los trabajadores. Pero ¿no es elevadísima la rentabilidad en el caso del juego? Te pregunto, porque uno ve la expansión que ha tenido en los últimos tiempos y uno tiene la sensación de que mira, la industria automotriz va para abajo, pero también, la metalmecánica va para abajo, la construcción va para abajo, pero el juego sí. Pero también, Maxi, son elevados los impuestos, muchísimos. Mirá, para hacerte muy claro y para que se entienda rápidamente, de cada 100 pesos que se juega, alguna vez alguien dijo solamente 5 quedan en la provincia. Una absoluta mentira. Y cuando vos lo hablás con gente que tiene que tomar decisiones, en su momento Gabriela Michetti, que le decía a una compañera de los bingos de Capital que finalmente cerraron, y esto aumenta la angustia hoy, porque los compañeros hace 6 meses vieron que esto sucedió, Gabriela Michetti decía, yo no sabía que en los bingos de Capital trabajaba tanta gente. ¿Y los cartones que se vendían con robots? O sea, desde ese desconocimiento tonto, simple si querés, a pensar que se le puede seguir cobrando a una actividad que ya de por sí a estos 100 pesos, 34 se lo lleva en la provincia de Buenos Aires el IPLIC, 12% ya de ingresos brutos y están pensando llevarlo al 19, más 20 pesos de entrada, más las entidades de bien público, más los impuestos municipales, más las tasas municipales, más IVA, más ganancia. Obviamente que el empleador, y yo no discuto el fondo de la cuestión del juego y de ganancias, porque obviamente tenemos muchos compañeros alcanzados por ganancia y entiendo que algo hay que hacer. Ahora, lo que sí veo es que el juego
es hoy la solución de todos los problemas de la Argentina. A ver, No, a mí me parece, primero que Daniel Arroyo del Frente Renovador, que es uno de los sectores que está impulsando esto. En la provincia de Buenos Aires hay un acuerdo entre Vidal y Sergio Massa para subir el impuesto de ingresos brutos. De hecho, están trabajando en conjunto. Se demoró la decisión de Vidal. Muchos pensaron que era una presión del señor Angelici, el presidente de Boca, que tiene bingos en la provincia de Buenos Aires. La gobernadora ha dicho que no, que eso va a avanzar. Y tienen, entre el bloque de Cambiemos y el bloque del Frente Renovador, tienen mayoría en ambas cámaras para poder avanzar con ese impuesto. No, a mí me parece que fue elocuente el gráfico que comparaba Argentina con el resto de los países. El nivel de rentabilidad es muy alto. Estamos hablando de un país donde bajó el consumo de leche, donde la mitad de los chicos no terminan la escuela secundaria, donde hay 32% de pobreza. Es evidente que la salida del país no es crear nuevos impuestos, pero estamos ante una emergencia muy clara. A mí me parece que tiene sentido hoy gravar más el juego en este contexto. Lo mismo con la renta financiera, que es algo que nosotros creemos. Lo mismo con volver atrás con la quita de retenciones a las minerías. Estamos en un contexto muy complicado, de verdad. Cualquiera que recorra va a ver cómo es la situación, el parate de la actividad económica, el parate de las changas, el empeoramiento social es muy claro. ¿Cuántos empleados hay en el sector del juego? En la provincia de Buenos Aires 17.000. Pero si me permitís una cosa, Maxi, es cierto esto de que todo el mundo hoy está hablando del juego, la renta financiera, la minería, y la verdad que uno puede más o menos conocer esos temas, pero en detenimiento yo de lo que puedo hablar es de lo que represento. Y no hubo una sola oportunidad donde me haya ido de una reunión convencido de que estaban haciendo o tratando un tema con un profundo conocimiento. Al contrario, un desconocimiento total. Senadores, diputados, legisladores, que hablar del juego les da algún rédito. ¿Hay que estimular el juego o hay que desalentarlo? No, yo no digo que hay que estimularlo. Lo que yo digo, una pregunta más de fondo, dice el gremio. ¿Qué queremos en Argentina? En el plano social es un problema serio. ¿Ah, sí? La persona baja de colectivo con 300 pesos que se ganó del No, jornal pero Daniel, y termina jugando, es un problema. No es culpa de los trabajadores, claramente. absolutamente que no es culpa, pero también digamos... Pero hay un problema serio con el tema de gente sobreendeudada tomando crédito a cualquier tasa. Y el tema del juego es un problema objetivo que no es culpa de quien trabaja, pero que sí le quita ingresos a los sectores más pobres, sin duda. Está claro, un segundito. Que el sector empresarial del juego diga que va a tener problemas con los trabajadores van a tener problemas si se implementa este impuesto porque tengan que pagar en un año lo que recauda cada máquina en una semana. Estamos hablando de que hay un promedio de 6.000 pesos por tragamoneda por día, el impuesto es de 40.000 pesos por año, lo que recauda en una semana es lo que va a tener que pagar de impuesto en un año, y decir que eso puede afectar el empleo, me parece que allí eso es una jugada del sector empresarial del juego que defiende sus rentabilidad, obvio, pero no lo puede usar a los empleados para justificar, digamos, de seguir teniendo estas rentabilidades extraordinarias con un impuesto que no le mueve la aguja. Es posible, pero ¿por qué nadie pensó en Si no le mueve la aguja, habla de mucha rentabilidad, porque le van a sacar 6.000 millones de pesos por año. Pero ¿por qué Al si conjunto, son 80.000 tragamonedas en el país. Sí. Digo, ¿por qué si entre tantas posibilidades de charla que nosotros ofrecimos, ¿por qué nadie nunca ofreció fijar quizá una adenda, un escrito, algún renglón, un párrafo, como la ley de tragamonedas, un empleado de una máquina? Porque a lo mejor uno podría sacar la foto de la situación hoy, garantizarle a los trabajadores que podamos controlar mensualmente en donde, producido este impuesto, no se van a producir despidos. Entonces, probablemente, como dice acá el amigo, sea esta una maniobra. Nosotros no somos ingenuos, pero lo cierto es también que están atemorizados por las amenazas de... Pero además, por lo reciente, sí, y por dos cosas que vuelvo a repetir. Primero, porque los 5 bingos de Capital cerraron y las 500 familias siguen sin trabajo. Y segundo tema, esa angustia la vivieron todos. Entonces, la preocupación hoy está. El compañero hoy está viviendo en la sala con el gerente, que el gerente también teme perder su laburo. O sea, la situación es compleja y no hemos encontrado eco en el arco político donde nosotros nos hayamos sentido escuchados. A ver, está con nosotros Gastón Rossi, economista. Bueno, ¿cómo estás viendo, Gastón, este tema, la discusión por ganancias, el gobierno que está diciendo, bueno, vamos bien por la inflación, pero la recesión sigue muy fuerte? ¿Está en este momento en
en el momento de quiebre, digamos, en el momento donde hay que saber para dónde apunta la economía? Sí, mira, separando los temas, en el caso de ganancias es el impuesto más progresivo que hay, es el mejor impuesto. Sí. Y yo creo que ahí la discusión estuvo mal planteada, incluso con la suba del mínimo no imponible implementada a principios de año, porque la discusión en algún punto fogoneada por el gobierno era ¿se paga o no se paga? Cuando la discusión correcta es si vos ganás mucho, proporcionalmente vas a pagar más que si alguien que tiene un sueldo promedio va a pagar, pero va a pagar proporcionalmente mucho menos. Haber dejado congeladas la tablita, la famosa tablita, fue lo que hizo que el impuesto perdiera progresividad. Hubiera sido deseable, a mi juicio, que la primera reforma hecha a principios de año, en febrero, hubiera contemplado el cambio en las alícuotas y no una suba tan alta del mínimo no imponible. Vos comparás con la región y la Argentina tiene el valor umbral más alto de toda la región a partir del cual se empieza a pagar el impuesto. Entonces, desde ese lado creo que no nos tenemos que olvidar que tenemos una situación estructural de déficit. Digo, la propuesta del gobierno, que fue tildada de mezquina, son 30.000 millones de pesos que pierde de recaudación el año próximo, mitad de la cual va a las provincias. Sí. Esto no hay que olvidarse, es el impuesto que más se coparticipa con las provincias, sí. Con lo cual el interés acá es compartido entre gobernadores y el gobierno nacional. En términos de inflación, la verdad creo que el factor más preocupante es la actividad económica. El gobierno dejó la agenda de la inflación y ahora prioriza que se reactive el consumo a cualquier precio, digamos. Bueno, si uno mira la dinámica del Banco Central, durante varias semanas mantenía la tasa en niveles elevados, porque se guiaba esa política de decisión de bajar la tasa o mantenerla en función de la expectativa de la inflación futura y de lo que estaba pasando con la inflación núcleo. Sorprendentemente no hubo ninguna señal positiva porque no descendió la inflación futura con respecto al techo que tiene planteado el Banco Central para el año próximo, no desaceleró la inflación core, de hecho la inflación núcleo. Aún así sigue bajando la tasa. De hecho, cuando hubo señales relativamente negativas o de no mejora sostenida, sistemáticamente ya van 4 semanas de baja de la tasa, con lo cual no digo que haya, absolutamente corrido el eje en la cuestión inflacionaria, pero claramente en esa tensión o el Banco Central que ponía el foco exclusivamente en la cuestión inflacionaria, probablemente las presiones del gobierno llevaron a ubicarse en un ¿Hay que preocuparse por el dólar a 16, arriba de 16? Particularmente yo me hubiera preocupado con el dólar más bajo si todos tus socios comerciales están depreciando sus monedas por el efecto Trump. Digo, creo que en la Argentina a veces... Es decir, era más preocupante para vos el dólar a 15 que el dólar arriba de 16. A ver, creo que si había un consenso, incluso hasta dentro del gobierno, es que estábamos en una situación de atraso cambiario. Si tu principal socio comercial, Brasil, devalúa 5% el real producto del efecto Trump y de la salida de capitales de los emergentes, era más preocupante. Digo, cuando uno mira las necesidades de fondeo en dólares que tiene la Argentina producto del déficit fiscal, la verdad que en todo caso el problema era más bien... ¿No hay riesgo de que empiecen a moverse nuevamente los precios si sigue subiendo? A ver, creo que los precios siguen otro sendero. Digo, si vos te acordás, en febrero el tipo de cambio llegó a 16 y parte del corrimiento inflacionario ya se movió con ese tipo de cambio. Digo, es cierto que en algún momento la depreciación tiene cierto corrimiento a precios, pero en algún momento el atraso cambiario te impide competir, impacta sobre la actividad industrial, impacta sobre los sectores transables. A ver, vuelvo al tema del blanqueo. Salió hoy sorprendente el bloque de Cambiemos, los radicales, el presidente del Interbloque, Mario Negri, a decir que el decreto de Macri del blanqueo era inconstitucional. Bueno, si uno lee el decreto, sí, en realidad lo que está haciendo es, la ley que dice que los familiares, cónyuges, hijos, etcétera, de funcionarios no pueden acogerse al beneficio del blanqueo. ¿Y qué dice el decreto? Siempre que los bienes patrimoniales adquiridos no declarados sí, hayan sido incorporados a su patrimonio después que el funcionario hubiera asumido el cargo. Si lo tiene de antes de que el funcionario haya asumido el cargo, lo que hace el decreto es decir, bueno, esto entonces sí pueden declarar en la medida que sea anterior. Esto puede ser justificable, puede ser constitucional, puede ser una reglamentación de la ley, nos parece que sí, que puede ser. Esto es una discusión que tendrán los juristas, si van a la justicia o no a la justicia. Esto excede a la justicia. Esto fue discusión en la Cámara de Diputados y fue acordado entre todos los bloques este tema. Esto está violando, en primer lugar,
una ley que fue aprobada por la Cámara de Diputados, por el Senado, fue un acuerdo hecho dentro de la Cámara. Esto lo que trae es, la verdad, la falta de compromiso de parte del Ejecutivo de respetar los acuerdos parlamentarios. ¿Qué podemos acordar de ahora en más con el Ejecutivo? Algún tipo de sanción de ley cuando con un decreto simple modifica una ley que fue sancionada. Los radicales tampoco están de acuerdo. Es una aberración. Hubiésemos preferido que la modificación en todo caso saliera por ley. Lo que no quiere decir que el decreto no sea técnicamente correcto. ¿Saben cómo se resuelve esto, no? Cuando salga Carrió a decir que esto no va y... Bueno, entonces el gobierno es Carrió. Claro, lo grave, esperemos que Carrió vuelva y lo grave, lo que hizo Carrió es gravísimo. Cuando Macri dice el diálogo, nosotros nos gusta consensuar, mentira, Macri no le gusta dialogar, porque si no, la primer premisa del diálogo es los acuerdos parlamentarios se respetan a rajatabla y sobre todo el espíritu de una ley. Yo no soy legislador nacional, pero si acá hubo un acuerdo para sancionar una ley en el marco de un consenso, violarla con un decreto simple y hacer una picardía, me parece más que la inconstitucionalidad habla de la falta de voluntad de diálogo. Para que esta ley saliera, y el diputado lo sabe, para que esta ley saliera, se expresó explícitamente. ¿Cuál sería el sentido? ¿Cuál sería el sentido de ir con un decreto? Por la Tiene nombre y apellido. ¿Tiene nombre y apellido, diputado? Por supuesto. ¿Quién es el nombre y apellido? Busquen en el Ejecutivo. Tiene nombre y apellido. Usted dice que es un familiar directo de Macri. Tiene nombre y apellido. Porque la verdad que el blanqueo de por sí ya es un éxito. Digamos, ya con el número de 22.000 millones de dólares exteriorizado hasta este momento, coincidís, Gastón. Sí. Es decir, ya este número históricamente es un éxito. Si se duplica, es un recontra éxito. Y son 60.000 millones de dólares, bueno, verdaderamente es un tema muy, muy fuerte. Evidentemente no hace falta incluir algunos familiares que quedaron afuera. Sí, el tema es a costa de qué se piensa recaudar cada vez más, o dónde está el límite, digamos, qué estamos dispuestos a aceptar como contrapartida a ese incremento de recaudación. En lo que tiene que ver con el tiempo, digamos, de incorporación de los bienes al activo para ser aceptados en el blanqueo, yo creo que ahí tenemos un problema grave. Ahí tenemos un problema que no tiene una solución a la vista, que es de orden práctico. Ese problema es cómo se demuestra, cómo se prueba, en qué momento se incorporaron esos bienes. Si no estaban en el patrimonio. Claro, el decreto dice que son bienes que deben haber sido incorporados antes de que el funcionario estuviera en el cargo. Digamos. ¿Quién lo manifiesta? Está claro que no es un objetivo económico y el blanqueo va a ser un éxito, si es buscar un atajo para meter a determinadas personas. No tiene que ver con lo macroeconómico esto, sino con una vuelta. Es cierto que consiguió por ley. Es cierto que legalmente iba a haber una impugnación a la ley en tribunales si el padre de alguien decía, mirá, yo evadí y me quiero meter. ¿Qué tiene que ver que haya un funcionario que mi hijo sea funcionario? Casos individuales se resolverán judicialmente. Digamos, eso iba derecho a la justicia. Bueno, eso iba derecho a la justicia. Los casos individuales, para eso está la justicia. Vos tenés tu derecho y vas a la justicia. Ahora no podés con una ley hacer un decreto a medida. Que fue pensado para el conjunto de la sociedad y para un sector que estaba en situaciones de poder ingresar a bienes que no tenía declarado. Y otra cosa es sacar un decreto para algunas personas en puntual, para poder blanquear alguna cosa. A ver, es una no quiero... Más allá que esa es la cuestión de fondo. La cuestión de forma, vuelvo a repetir, acá lo más que acordó el Congreso, acordó algo es esto, es una ley. Lo más peligroso el Congreso queda en la letra de la ley. Lo más peligroso es esto, que lo que acordado y sancionado por la Cámara de Diputados y Senadores sea borrado, violado por un decreto simple. Chequeame si ya tuiteó Carrió, porque esto se soluciona con un tuit de Carrió. Me parece, ¿no? Estamos en el horno. Como modelo institucional no es el ideal, digamos. En el horno con papas con Carrió. A ver, no quiero dejar de pasar las declaraciones de Pescarmona, un empresario de larga trayectoria en la Argentina, Industrias Metalúrgicas Pescarmona, que hoy está en un procedimiento de crisis con cierta asistencia estatal, pero salió en un encuentro de AEA, de la Asociación Empresaria Argentina, y dejó sorprendidos a todos los empresarios con esta declaración. Las chicas de 14 años se hacen preñar para que les den unos mangos, ¿no? El tema de la asistencia social, que este gobierno ha ampliado. No solamente no ha recortado, sino que este gobierno ha ampliado. O sea que hay un consenso político amplio respecto a que es necesario
en esta etapa seguir con la asistencia social. No, y además la tasa de natalidad se mantiene igual. La asignación universal por hijo arrancó en el 2009. Hoy estamos en el 2016, 7 años. La tasa de natalidad se mantiene igual. La cantidad de niños por familia son menos de 2 niños. O sea, no tiene ningún sentido ni nada que corrobore esa idea. Los jóvenes tienen un montón de problemas. Y hay embarazo adolescente, pero no es buscando un plan, sino que tiene que ver con falta de proyecto, con falta de oportunidades de vida, con problemas con la escuela. Es una idea muy equivocada. Y son declaraciones de alguien que no tiene la más pálida idea de lo que pasa en la sociedad. No le llega a él esto y bueno, hay que tomarlo así, digamos. Yo no le daría mucha más entidad que esta. Lamentable por donde se lo mire, ¿no? Bien, y ya que lo tenemos a Oscar Romero, del bloque justicialista, bueno, siguen las peleas entre Bossio y la Cámpora. No sé si lo hizo algún sector afín a Diego Bossio, pero miren 30 segundos de este video de Conciencia Justicialista, un sector que salió a apoyar a Bossio en su pelea con la Cámpora, recordando cómo el ultra-kirchnerismo había limado en su momento la candidatura de Daniel Scioli. Acá hay otras cosas que se juegan. No nos vamos a tirar la suerte entre gitanos. Somos políticos todos. Y sabemos que así que se juegan otros intereses. Muy bien, señores. El que esté con esos intereses se saca la camiseta peronista y se va. Nosotros, por perder un voto, no vamos a ponernos tristes. ¿Cuál es la innovación que va a traer un gobierno de Scioli? Scioli no lo representa en absoluto. Scioli nunca ha pertenecido a este sistema de pensamiento. Bienvenido, Scioli. Muchas gracias. La verdad, gracias por la invitación. Que a mí Scioli no me representa. No tiene un margen como para confrontar políticamente con el proyecto que encabeza la presidenta porque perdería. O están con los grupos económicos y mediáticos concentrados que conspiran contra los intereses del pueblo argentino, o estamos con este proyecto político que ha transformado la Argentina. ¿Scioli puede ser el heredero de Cristina? No. Bueno, ahí estaba. Pido disculpas por la calidad, pero así es como salió el video. Se supone un sector del justicialismo y así como salió acá al aire. Romero, ¿hay una guerra entre el peronismo y el ultraquirchnerismo? Lo que veo ahí es lo que vivimos la mayoría de los que trabajamos para que Daniel Scioli fuera presidente. Eso es lo que vivimos en toda la campaña. ¿Qué vivieron? Esto, Scioli no era el candidato era el proyecto, no se lo nombraba, íbamos a un lugar, el gobierno a través de los distintos ministerios jugaba de otra manera, las listas cómo se cerraron, un montón de situaciones. En particular lo que vos me preguntás sobre la Cámpora y Diego Bossio, no ha sido solamente contra Diego Bossio. Nuestro bloque desde que nos constituimos hemos sufrido un montón de situaciones. Diego en particular porque es el más conocido, el que más recibió por ahí situaciones complejas como la foto de la casa donde vive, la foto de las hijas donde van al jardín, convocatoria a hacer escrache. En el caso mío yo he recibido situaciones quizás más complejas, ingresaron a la casa de mi madre y no se llevaron nada y me dejaron un mensaje dentro de la casa, tuve visitas en la puerta de mi casa de camionetas de comunicación muy extrañas, han publicado los teléfonos nuestros. ¿Sospecha que fue de la Cámpora todo eso? No, yo estoy diciendo lo que no ha pasado, ¿sí? Lo que no ha pasado desde que conformamos el bloque. Esto lo hemos vivido. Algunas fueron identificadas. El sector de la Cámpora, con Diego Bossio particularmente, convocó a escracharlo. Sí. En la calle, en la casa y en el jardín de los hijos. Otros vivimos otro tipo de situaciones. Publicaron nuestro teléfono, nuestras caras, nuestras casas, todo, absolutamente todo. Digo, es una situación muy compleja. En el tema particular, en una noche muy larga de una sesión muy complicada, a las 2 de la mañana, una diputada de la Cámpora se descuelga contra Diego Bossio planteando esto, que es el viejo verso, si la banca corresponde al partido o al candidato. Diego Bossio iba a tercer candidato a diputado nacional. Se peleaba todo el mundo para llevarlo, para mostrar, procrear, progresar, la Argenta, todo. Ahora bien, si la banca es del partido, pongamos de ahora en más, Partido Justicialista, que en ese momento no era siquiera eso, sino Frente para la Victoria, Frente para la Victoria, Frente para la Victoria, después, o en una cabina telefónica, como hizo la Cámpora, resuelve la lista, o en un congreso ponen después la lista. Y no es así, todos enriquecen una lista de candidatos.
¿Ustedes consideran que con la Cámpora no hay marcha atrás, que hay una parte del peronismo que quiere dejar en el pasado la Cámpora? Nosotros, y no es con la Cámpora como agrupación, vuelvo a repetir porque lo he dicho en este programa, hay un montón de militantes dentro de ese espacio que la verdad... Ahora, la Cámpora es Máximo Kirchner. La Cámpora es Máximo Kirchner y son otros dirigentes también. También es José Otavi, por si no se acuerda. Y las plumas y Morito. Y alguna yerba más. Gracias a todos. No tenés un Smart TV, no importa, porque Telecentro te lo soluciona, míralo.